Hola. ¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien puede seguir creyendo en algo más grande cuando todo parece perdido? Esta es la historia de Job, un hombre cuya fe fue puesta a prueba de maneras que pocos podrían soportar. Él lo tenía todo, una vida próspera, una familia amorosa y una fe inquebrantable en Dios. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, su vida cambió drásticamente, y Job se encontró en medio del sufrimiento más profundo y de la pérdida absoluta. Bienvenido al canal, Jornada Historias Bíblicas. Mi nombre es Viajero, y este es nuestro primer episodio. En este video, serás llevado en un viaje por la vida de Job, desde su prosperidad hasta sus pruebas, y finalmente, hasta su redención. La historia de Job no es solo un relato de dolor, sino una poderosa lección de resiliencia, fe y esperanza. Prepárate para una narrativa que tocará tu corazón y te ofrecerá profundas reflexiones sobre el propósito del sufrimiento y la fuerza de la fe. ¿Nos acompañas en esta jornada? A la vida de Job. Job vivía en la tierra de Az, donde su reputación era impecable. Era conocido como el hombre más íntegro y justo de su tiempo, alguien que temía a Dios y se apartaba del mal. Su vida era una verdadera bendición, con 10 hijos y grandes posesiones que lo hacían uno de los hombres más ricos de toda la región. La prosperidad de Job no era solo material, sino también espiritual. Tenía un corazón dedicado a Dios, ofreciendo sacrificios regularmente para expiar los pecados de sus hijos, por si acaso habían ofendido a Dios en sus corazones. Job vivía en una armonía perfecta entre sus riquezas y su fe. Era admirado por todos a su alrededor, tanto por su sabiduría como por su generosidad. Los pobres y necesitados encontraban en Job un protector, y su casa siempre estaba abierta para quienes lo necesitaban. Vivía una vida que parecía ser la personificación de la bendición divina. Sin embargo, esta prosperidad era solo la superficie de la verdadera historia que estaba por desarrollarse. La vida de Job estaba a punto de cambiar de forma dramática, y su carácter sería puesto a prueba hasta los límites de lo imaginable. El relato bíblico comienza a destacar la profundidad de la fe de Job, preparando el terreno para lo que vendría. Aunque su vida era un ejemplo de justicia y piedad, las siguientes etapas revelarían la verdadera prueba de su fe. La figura de Job se convierte en un símbolo de la bondad recompensada, pero también en una premonición de que incluso los más justos no están exentos de las pruebas de la vida. Lo que estaba por sucederle desafía cualquier noción de justicia simple y recta. En este punto, el escenario está listo para que comience el drama celestial y terrenal. Job, el justo, sin saberlo, estaba a punto de entrar en la batalla más difícil de su vida, una batalla que se desarrollaría tanto en el cielo como en la tierra. El desafío en el cielo. La historia nos lleva ahora a una escena intrigante en los cielos, donde Dios convoca una reunión con sus ángeles. Entre ellos aparece Satanás, el adversario, que venía de vagar por la tierra. Este encuentro marca el inicio de un diálogo crucial sobre la integridad humana. Dios, orgulloso de su siervo Job, cuestiona a Satanás. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Este elogio es la puerta de entrada para la gran prueba que seguiría. Satanás, sin embargo, pone en duda la fidelidad de Job. Sugiere que la devoción de Job a Dios es solo una consecuencia de su vida próspera. ¿Acaso Job teme a Dios en vano? ¿No has puesto una cerca alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Satanás insinúa que la fe de Job está basada únicamente en las bendiciones que ha recibido. Este desafío plantea una cuestión profunda sobre la naturaleza de la fe humana. ¿Seguiría siendo fiel Job si todas sus bendiciones le fueran arrebatadas? ¿Es su fe verdadera, o solo un intercambio por prosperidad? Dios permite que Satanás pruebe a Job, con la condición de no tocar su vida. Con esta autorización, el primer acto del drama celestial está en marcha. Satanás sale de la presencia de Dios,
decidido a probar que hasta el más justo de los hombres puede ser llevado a maldecir a Dios. El escenario celestial contrasta fuertemente con la paz y prosperidad que aún reinan en la vida de Job, quien por ahora desconoce lo que estaba sucediendo en las alturas. La tensión de la narrativa aumenta a medida que sabemos que algo terrible está por suceder, pero Job sigue sin saberlo. A partir de este momento, el lector es invitado a reflexionar sobre la vulnerabilidad de la vida humana y la complejidad de la fe. Job, el justo, será el protagonista de una prueba que resonará a través de las eras, planteando cuestiones que aún hoy desafían la comprensión del sufrimiento y la justicia divina. Las primeras pruebas. En un solo día, la vida de Job es devastada por una serie de catástrofes. Un mensajero llega con terribles noticias: los sabeos atacaron, llevándose sus bueyes y matando a sus siervos. Antes de que pudiera terminar, otro llega con la noticia de que el fuego de Dios cayó del cielo, quemando las ovejas y los pastores. La secuencia de tragedias continúa, sin darle tiempo a Job para procesar la primera antes de que llegue la siguiente. Otro mensajero trae la noticia de que los caldeos formaron 3 grupos y robaron sus camellos, matando a más siervos. El golpe final llega con el cuarto mensajero, que trae la peor noticia de todas: los hijos e hijas de Job estaban festejando en la casa del hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto, derribando la casa sobre ellos. Todos murieron. La intensidad de estas tragedias es abrumadora. Job, que había sido un hombre tan bendecido, ahora se ve reducido a nada en cuestión de horas. Pierde sus bienes, sus siervos, y lo más doloroso de todo, sus hijos. Cualquier otro hombre habría sucumbido al desespero. Sin embargo, Job reacciona de manera extraordinaria. Se levanta, rasga sus vestiduras en señal de luto, se afeita la cabeza y, cayendo al suelo, adora a Dios. Sus palabras son inmortalizadas: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor lo dio, el Señor lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job no maldice a Dios. En cambio, acepta su destino con una resignación que refleja su profunda fe. Reconoce que todo lo que tenía provenía de Dios y, por lo tanto, Dios tenía el derecho de quitárselo. Esta reacción de Job es un testimonio poderoso de su fe inquebrantable. En medio del dolor y la pérdida, mantiene su devoción, ofreciendo un ejemplo de cómo la fe puede sostener el espíritu humano en las circunstancias más devastadoras. El sufrimiento físico de Job. No satisfecho con la resistencia de Job, Satanás vuelve a la presencia de Dios, buscando una nueva oportunidad para probarlo. Esta vez, sugiere que Job soportó las pruebas anteriores porque no había sido tocado en su propia carne. Satanás desafía: piel por piel. Un hombre dará todo lo que tiene por su vida. Pero extiende tu mano y hiere su carne y sus huesos, y verás cómo te maldice en tu cara. Dios, confiando en la integridad de Job, permite que Satanás lo aflija físicamente, pero le prohíbe quitarle la vida. Job es entonces atacado por una enfermedad terrible, llagas dolorosas cubren su cuerpo desde la planta del pie hasta la cabeza. La agonía es insoportable, y Job, en su miseria, se sienta en las cenizas, raspando sus heridas con un pedazo de cerámica. La imagen es de un hombre totalmente destrozado, tanto física como emocionalmente. La vida de Job, antes tan próspera, ahora es una sombra de lo que fue. Es irreconocible, transformado de un hombre saludable y poderoso en un ser frágil y sufriente. Su condición es tan extrema que incluso sus amigos más cercanos apenas pueden creer lo que ven. Este momento de la historia resalta la fragilidad de la condición humana. Job, que antes era un pilar de fuerza y estabilidad, ahora está reducido a un estado de extrema vulnerabilidad. Su sufrimiento físico es una manifestación externa de la tormenta emocional y espiritual que enfrenta internamente. A pesar de todo, Job no maldice a Dios. Él cuestiona, lamenta, pero su fe sigue resistiendo, incluso cuando su cuerpo ya no puede más. Su fortaleza de espíritu, incluso cuando su cuerpo está tan debilitado, es una de las características más impresionantes de su historia.
La fe de Job no es simplemente una creencia pasiva, sino una fuerza activa que lo sostiene incluso en las peores circunstancias. Es una fe que desafía la lógica, pero que ofrece un poderoso testimonio sobre la capacidad humana de aferrarse a algo más grande, incluso cuando todo parece perdido. El diálogo con su esposa. La esposa de Job, también devastada por las tragedias, no puede entender cómo su esposo sigue aferrado a su fe. Su dolor es profundo, y su perspectiva se vuelve amarga ante el sufrimiento que los ha envuelto. En un momento de desesperación, ella le dice a Job: «¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Sus palabras reflejan una angustia tan intensa que la muerte parece ser la única salida para tanto sufrimiento. La respuesta de Job, sin embargo, es firme y llena de fe. Él dice: «Hablas como una mujer insensata. ¿Acaso aceptaremos lo bueno de Dios, y no lo malo?». Con estas palabras, Job no solo rechaza la sugerencia de su esposa, sino que reafirma su confianza en la soberanía de Dios, sin importar las circunstancias. Este diálogo corto, pero intenso, revela el abismo emocional y espiritual que puede existir entre dos personas que enfrentan el sufrimiento de maneras diferentes. Mientras que la esposa de Job ve la muerte como una liberación, Job ve la perseverancia como un testimonio de su fe. Job entiende que la vida está compuesta por altibajos, y que su fe no debe basarse solo en los momentos de prosperidad. Su integridad, que su esposa cuestiona, es precisamente lo que lo mantiene firme en medio de la tormenta. Este momento también nos hace reflexionar sobre las presiones externas que pueden empujarnos a alejarnos de nuestra fe, especialmente en momentos de crisis. Job, sin embargo, resiste esa presión, demostrando una fortaleza de carácter verdaderamente notable. La escena entre Job y su esposa es un recordatorio de que, incluso en medio del sufrimiento compartido, cada persona reacciona de manera diferente. Job elige aferrarse a Dios, mientras su esposa sucumbe a la desesperación. Esa elección de Job será crucial para el desenlace de su historia. La llegada de los amigos. La noticia de las calamidades que se abatieron sobre Job pronto se extiende, y sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, deciden ir a visitarlo para ofrecerle consuelo y solidaridad. Vienen de tierras lejanas, unidos por el deseo de apoyar a su amigo en su hora más oscura. Cuando finalmente avistan a Job desde lejos, apenas pueden reconocerlo. El hombre que antes era una figura imponente ahora está irreconocible, sentado en las cenizas, cubierto de llagas y consumido por el dolor. La visión de su amigo en esa condición es un shock profundo para los tres. En señal de solidaridad y luto, rasgan sus vestiduras, arrojan polvo sobre sus cabezas y se sientan junto a Job en el suelo. Este gesto es un símbolo poderoso de empatía, mostrando que comparten el dolor de Job, aunque no puedan aliviar su sufrimiento. Durante 7 días y 7 noches, los amigos de Job permanecen en silencio a su lado, sin decir una sola palabra. Entienden que el sufrimiento de Job es tan grande que cualquier intento de consuelo verbal sería inútil. Este silencio, pesado y respetuoso, es tanto un tributo al dolor de Job como un reconocimiento de que no hay palabras para tal sufrimiento. La presencia silenciosa de los amigos de Job refleja una sabiduría antigua. A veces, el mayor consuelo que podemos ofrecer a alguien en sufrimiento es simplemente estar presentes, sin intentar explicar o racionalizar el dolor. Están ahí para él, aunque en silencio. Sin embargo, el silencio eventualmente da paso a las palabras, y es ahí donde comienzan los problemas. La transición del luto silencioso al diálogo abrirá nuevas heridas y pondrá a prueba aún más la fe de Job. Esta fase de la historia de Job nos recuerda que, a pesar de las buenas intenciones, las palabras mal escogidas pueden hacer más daño que bien. La llegada de los amigos de Job, que parecía ser una señal de alivio, se convertirá, en cambio, en un nuevo campo de batalla emocional y espiritual. Las discusiones con los amigos. Después de 7 días de silencio, Job finalmente rompe el mutismo y expresa su dolor de manera abierta y desgarradora. Maldice el día de su nacimiento, lamentando porque la luz lo recibió en lugar de la oscuridad eterna.
Job desea nunca haber nacido, tal es la intensidad de su sufrimiento. Este lamento desencadena una serie de discursos de sus amigos, quienes intentan encontrar una razón para el infortunio de Job. Elifaz es el primero en hablar, sugiriendo que el sufrimiento de Job debe ser una consecuencia de algún pecado oculto. Para él, el sufrimiento es una forma de disciplina divina. Job, sin embargo, no acepta esa explicación simplista. Se defiende, insistiendo en su inocencia y argumentando que su sufrimiento es desproporcionado en relación a cualquier pecado que pudiera haber cometido. Desafía la idea de que la justicia divina es tan lineal como sus amigos creen. Bildad y Zofar siguen la misma línea de pensamiento de Elifaz, insistiendo en que Job debe arrepentirse de sus pecados para que Dios restaure su fortuna. Ellos creen firmemente en la retribución divina, los justos prosperan y los malvados sufren. Para ellos, la situación de Job solo puede significar que de alguna manera merece lo que le está pasando. A cada discurso, Job se siente más aislado e incomprendido. Clama por justicia, creyendo que no merece tal sufrimiento. Sus respuestas son cada vez más amargas, reflejando su frustración con las explicaciones moralistas de sus amigos, quienes no pueden comprender la complejidad de su situación. Este debate filosófico y teológico revela las diferentes perspectivas sobre el sufrimiento humano y la justicia divina. Los amigos de Job representan una visión tradicional y punitiva de Dios, mientras que Job busca una comprensión más profunda y compasiva de su situación. El diálogo entre Job y sus amigos se vuelve cada vez más tenso y doloroso. En lugar de encontrar consuelo, Job se ve aún más sumido en su angustia, ahora luchando no solo contra su dolor, sino también contra las acusaciones injustas de sus amigos. La verdadera naturaleza del sufrimiento y la fe de Job están siendo puestas a prueba. El clamor de Job a Dios. Cansado de los discursos de sus amigos, Job se vuelve directamente a Dios. Clama al Todopoderoso, buscando respuestas para su sufrimiento. Su oración está llena de angustia, pero también de sinceridad, reflejando la profundidad de su relación con Dios. Job pregunta: ¿por qué me pusiste como blanco de tus flechas? ¿Por qué permitiste que naciera solo para sufrir? No entiende por qué Dios lo ha abandonado y anhela una audiencia directa con él, con la esperanza de que Dios lo justifique o, al menos, le explique su aflicción. El clamor de Job es un acto de valor espiritual. No solo acepta su destino pasivamente, sino que confronta a Dios, buscando un sentido para su sufrimiento. Desea comprender el propósito de su dolor, o al menos entender por qué Dios parece estar tan distante en su momento de mayor necesidad. Este diálogo con Dios refleja la profundidad de la fe de Job, quien, a pesar de todo su dolor, aún cree que Dios puede y debe responderle. Rechaza las respuestas simplistas de sus amigos y, en cambio, busca la verdad directamente de la fuente. Job reconoce que Dios es soberano, pero su angustia lo lleva a cuestionar cómo esa soberanía se manifiesta en la vida de los justos. No está cuestionando la existencia de Dios, pero está profundamente confundido sobre el motivo de su sufrimiento. Su fe no es débil, sino una fe en busca de entendimiento, una fe que clama por justicia y explicación. La brutal honestidad de Job en su diálogo con Dios es un aspecto poderoso de su historia. No teme expresar su dolor y sus dudas, mostrando que la verdadera fe puede incluir momentos de cuestionamiento y lucha. Job se presenta ante Dios, vulnerable y herido, buscando un encuentro que le traiga paz. Este clamor es uno de los momentos más humanos y emocionales de la historia de Job. Nos recuerda que, en tiempos de sufrimiento, no hay problema en cuestionar y clamar a Dios, buscando una respuesta para el dolor. Job nos muestra que la fe verdadera no es la ausencia de dudas, sino la persistencia en buscar a Dios, incluso cuando las respuestas parecen lejanas. La respuesta de Dios. Después de un largo periodo de silencio, Dios finalmente responde a Job, pero de una manera inesperada. Habla desde un torbellino, no para justificarse, sino para cuestionar a Job sobre los misterios del universo. Dios pregunta: ¿dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra?
¿Quién encerró el mar con puertas, cuando irrumpió del vientre? La respuesta de Dios no aborda directamente las preguntas de Job sobre su sufrimiento, sino que revela la inmensidad de la creación y la complejidad de la providencia divina. Dios usa una serie de preguntas retóricas para mostrar a Job la vastedad de su poder y la limitación del entendimiento humano. Job es confrontado con la grandeza de Dios y se da cuenta de la insignificancia de sus propias preguntas ante la majestad divina. Entiende que hay misterios más allá de su comprensión y que la sabiduría de Dios gobierna el universo de maneras que el ser humano no puede siquiera comenzar a entender. Dios, en su respuesta, no minimiza el sufrimiento de Job, pero coloca todo en una perspectiva más amplia. Muestra que la creación es compleja y que su justicia no se limita a las expectativas humanas. Job, frente a la grandeza de Dios, se da cuenta de que su visión era limitada. Este encuentro transforma la perspectiva de Job. Él responde a Dios con humildad, reconociendo su ignorancia y arrepintiéndose por haber cuestionado los designios divinos. Job dice: hablé de lo que no entendía, cosas maravillosas que no conocía. La respuesta de Dios nos enseña sobre la importancia de la humildad ante la complejidad de la vida. Job se da cuenta de que, aunque el sufrimiento es incomprensible, la verdadera fe implica confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus caminos. La sabiduría divina supera la comprensión humana. Esta parte de la historia refuerza la idea de que la fe no necesita todas las respuestas, sino una confianza inquebrantable en Dios. Job, al enfrentarse a la majestad de Dios, encuentra paz en su propia pequeñez, aceptando que algunas cosas están más allá del entendimiento humano. La restauración de Job. Después de su confesión y arrepentimiento, Dios restaura la fortuna de Job, pero no antes de reprender a sus amigos. Dios declara que los amigos de Job hablaron mal acerca de él y les pide que ofrezcan sacrificios. Job, en un acto de gracia y misericordia, ora por sus amigos, y Dios acepta su oración. La restauración de Job es completa. Dios le concede el doble de todo lo que había perdido. Sus rebaños y riquezas se multiplican, y es bendecido con nuevos hijos e hijas. Job vive una larga vida después de sus pruebas, viendo a sus hijos, nietos y bisnietos, experimentando la plenitud de la vida. Sin embargo, la verdadera restauración de Job no está solo en sus posesiones, sino en su comprensión renovada de Dios. Experimentó el dolor más profundo y salió de él con una fe más fuerte y una comprensión más profunda de la soberanía divina. La historia de Job termina con una nota de esperanza y renovación, mostrando que, a pesar de las pruebas, la fidelidad a Dios es recompensada. La restauración de Job es un testimonio de la fidelidad de Dios y del poder de la fe perseverante. Aun cuando todo parecía perdido, Job mantuvo su integridad y confianza en Dios, y por ello fue grandemente recompensado. La historia de Job nos desafía a considerar nuestras propias reacciones ante el sufrimiento. Se nos invita a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos los motivos de nuestro sufrimiento, sabiendo que Él tiene un propósito mayor para nuestras vidas. El ejemplo de Job es una fuente de inspiración para todos aquellos que enfrentan pruebas. Nos muestra que, aunque podamos pasar por momentos de dolor, Dios siempre está presente y tiene el poder de restaurar nuestras vidas de maneras que no podemos imaginar. La historia de Job termina afirmando que Dios es justo y fiel. A través de todas sus pruebas, Job aprendió a confiar en Dios de una manera más profunda y significativa, y esto se reflejó en la forma en que su vida fue restaurada. La fe de Job, probada y refinada, es un ejemplo brillante de cómo la fidelidad a Dios es recompensada. Consideraciones finales. La historia de Job es un poderoso recordatorio de que el sufrimiento puede llegar sin aviso, pero nuestra fe y perseverancia pueden sostenernos. Job enfrentó pérdidas que pocos podrían soportar, pero su fidelidad a Dios nunca vaciló. Él nos enseña que, incluso en las horas más oscuras, hay esperanza de restauración. Si alguna vez has enfrentado dificultades y te has preguntado por qué, recuerda la historia de Job. Dios ve nuestras luchas y, aunque no entendamos sus caminos, Él está obrando para nuestro bien.
Escribe en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención de esta historia. El ejemplo de Job nos anima a mantener la fe, sabiendo que, al final, Dios siempre tiene un plan para restaurarnos. Si esta historia te tocó de alguna manera, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir trayendo más contenido inspirador para ti. Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje de esperanza. Y para continuar tu jornada de fe, te recomendamos que veas nuestro próximo video, donde exploramos otra historia inspiradora de la Biblia. Tu fe puede fortalecerse a cada paso. Hasta la próxima jornada.